pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este programa que se llama Palabra de Leuco. Estamos viviendo días calientes desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y tenga usted absoluta seguridad de que por aquí van a desfilar las opiniones, van a desfilar las informaciones, tratando de buscar las explicaciones necesarias para comprender más qué está pasando en la realidad. Pero no solamente de política habla el hombre, sobre todo la mujer. Estamos hablando de la doctora Adriana Amado. Adriana, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Decinos el título de tu columna que va a hacer dentro de un ratito nada más. Empezamos a hablar de los ciberdelitos y del ciberacoso a los chicos, pero ¿sabemos lo que estamos publicando de nuestros chicos en línea? Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué publicamos nosotros en nuestras propias redes sociales y después nos preocupamos por los ciberdelitos? El señor Martín Tetas, todos los días es importante recurrir a Martín para tratar de entender la realidad económica. Alfredo, el Banco Central le pegó una flor de piña al dólar esta semana, pero está muy lejos todavía de ganar la pelea. Todavía estamos viendo, estamos discutiendo en el minuto a minuto y quedan varios rounds por delante. Interesantísimo. Y el licenciado Federico Andajasi, ¿con qué se viene hoy? Bueno, yo tengo información exclusiva, Alfredo, sobre el futuro de Sampaoli. Podemos decir Sampaoli eterno, ¿eh? Sampaoli eterno. Sí, sí, igual que Cristina no piensa entregar el mando y como Gil Carbó se atornilló el sillón. De eso vamos a hablar. Extraordinario. Bueno, por supuesto que está el diputado nacional Fernando Iglesias con nosotros. Enseguidita nomás el neurocientífico Facundo Manes. Entre todos vamos a tratar de explicar esto, pero por lo menos déjeme que le dé mi opinión en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial sobre la realidad. Mire, creo que uno de los elementos importantes, uno de los frentes abiertos, es esta batalla entre el presidente Mauricio Macri y el Papa Francisco, que creo yo que está al rojo vivo. En silencio, cada uno mueve sus piezas y tira misiles por elevación. Y entre todos esos frentes abiertos que tiene el gobierno, la grieta con el Vaticano es uno de los más preocupantes y yo diría más subterráneos. La relación entre ambos siempre fue pésima, vamos a decir la verdad. Hay infinidad de ejemplos del destrato que el sumo pontífice le hizo al jefe de Estado argentino. Hay una foto, seguramente usted la recuerda, que es histórica y que funciona como metáfora de la cara de pocos amigos y de mal humor en una de sus pocas y frías entrevistas. Ahí lo estamos viendo. Fíjense la cara del Papa Francisco junto al presidente Macri, en la que está también con Julián Aguada. Cara de pocos amigos, es lo más suave y respetuoso que uno puede decir, ¿no? Pero también hubo intercambio de textos formales, excesivamente protocolares, sin calor humano. Y ahora hay una iglesia argentina, escuche bien, que tiene la cúpula sembrada de cuadros políticos que responden a la matriz peronista del padre Jorge Bergoglio. Es un brillante estratega y como buen jesuita, lenta pero inexorablemente el jefe universal de la Iglesia Católica fue cubriendo todas las vacantes, desplazando a algunos hasta tener en cada puesto importante a un obispo de su entera confianza ideológica, La verdad que es difícil saber con rigurosidad cuándo empezó este desencuentro sin retorno entre Macri y el Papa Francisco. Algunos creen que Bergoglio nunca le perdonó a Macri sus posturas sobre el matrimonio igualitario y ahora por haber abierto el debate para despenalizar el aborto. En aquel momento, y hoy tiene más actualidad que nunca, el presidente Macri explicaba por qué tomó esa decisión, yo digo valiente, esa decisión valiente de abrir el debate de un tema como el aborto. En estas últimas horas, aquí en el propio canal, en TN, con Joaquín Morales Solá, la doctora Elisa Carrió despertó una polémica tremenda, diciendo que en realidad Macri pensaba que iba a fracasar la postura de despenalizar el aborto, que lo engañaron y que por eso dio el debate. Salió rápidamente Marcos Peña a desmentirla, diciendo que en realidad Macri lo hizo por su propia convicción de que los debates serios hay que darlos en democracia. Pero el presidente Macri lo planteaba con toda claridad en aquel momento. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año.
Qué conmoción que se generó en aquel momento. Pensar que ya tiene media sanción de diputados el proyecto, aunque ahora en el Senado empieza a haber muchas más dificultades. Da la sensación que aquellos que están en contra de la despenalización están activando y están militando con mayor fortaleza. Por ello, digo, esta situación no alcanza para explicar todo. Seguramente hay una cuestión de piel también entre un sacerdote austero y franciscano, antes de ser Francisco, que visitaba las villas en colectivo, y un joven que nació en cuna de oro y que es millonario. Así lo ve el Papa a Macri. El Papa piensa eso de Macri, no tengo ninguna duda, lo ve como un insensible ante las demandas populares. De hecho, eso fue lo que dijo con toda claridad Monseñor Jorge Rubén Lugones. Acuérdense de este nombre, Jorge Rubén Lugones. Es el más feroz de los opositores a Macri, el que se lo dijo en la cara a la mismísima gobernadora María Eugenia Vidal. En estas últimas horas, el enfrentamiento se potenció. El Papa está convencido de que Jaime Durán Barba y Marcos Peña son los arietes de Macri. El consultor ecuatoriano, dicho sea de paso, acaban de colocarle un marcapasos. Es un provocador intelectual y se pregunta, ¿cuántos votos tiene el Papa Francisco? Lo que pasa es que él lo argumenta con un concepto bastante interesante para pensar la situación. Dice que los ciudadanos, la gente cada vez más libre y cada vez sigue menos a los maestros, a los políticos y también a los curas. El Papa es un ser muy respetable. A mí como latinoamericano me encantó que un latino sea Papa, me pareció genial. Pero lo que yo dije tiene que ver con los estudios que venimos haciendo en bastantes países desde hace rato. No es problema del Papa, es problema de esta nueva sociedad en la que los hijos no obedecen a los padres, los feligreses no obedecen a los curas, los alumnos no obedecen a los maestros, la gente poco informada no obedece a los doctores. El mundo se alteró. La gente ahora no obedece a nadie. El mundo se alteró. El jefe de gabinete, que se manifestó públicamente como la mayoría de la cúpula del PRO en contra de la legalización del aborto, aunque su esposa, la periodista Luciana Mantero, se expresó en forma a favor de la despenalización del aborto, supo explicar en su momento en el Congreso la fortuna que le cuesta a los argentinos mantener a los obispos. La friolera de 130 millones de pesos. Y muchos ven en esta información un intento de instalar el tema de la separación de la Iglesia del Estado. Uno de los dirigentes peronistas más amigos del Papa, me estoy refiriendo a Julio Bárbaro, quien además fue compañero de militancia del Papa en su juventud en Guardia de Hierro, acaba de publicar una columna letal que también expresa con crudeza el pensamiento de Francisco. Enseguidita lo vamos a contrastar con el pensamiento de Fernando Iglesias. Muchas veces se han cruzado en debate Julio Bárbaro y Fernando Iglesias. En este caso le confieso que me sorprendió la dureza, la fiereza, la contundencia de Julio Bárbaro, que de título nomás le puso "me avergüenzo de haber votado a Macri". Aseguro ahí en esa columna que el gobierno vino a terminar con el populismo y además con todo aquello que fuera expresión de la pasión popular. Y cita una letra de un tango que Bárbaro imagina le calza justo a medida del presidente. Niño bien, pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Pero enseguida Bárbaro dice lo más fuerte a mi criterio. El odio al peronismo y al Papa no alcanzaba para fundar una sociedad liberal como ellos imaginaban. Lo tengo por escrito, podemos ver la columna de Julio Bárbaro porque no hay ninguna duda, y ahí está subrayado, el odio al peronismo y al Papa no alcanzaba para fundar la sociedad liberal con la que soñaban. Insisto, Julio Bárbaro, me consta, es uno de los argentinos que más confianza e intercambio de ideas y correos electrónicos tiene con Francisco. Fue más a fondo, incluso pidiendo la cárcel para Federico Sturzenegger. Dice, ¿cuántos millones perdimos para que no subieran el dólar que terminó subiendo? ¿Impericia o delito?, se pregunta Julio Bárbaro. Su ejecutor, está hablando de Federico Sturzenegger, merecería compartir la celda con aquellos del dólar futuro, dice. El pueblo saqueado fue el mismo, solo el ladrón había cambiado de partido. ¡Ah! Durísimo. Equipara la hipercorrupción del kirchnerismo con lo que ha pasado con el tema del Banco Central ahora. La verdad que es durísimo. Y finalmente aprovecha Julio Bárbaro para bajar línea, que ya tiene más que ver con la fe y con la religiosidad.
Dijo, el aborto es un entretenimiento para la progresía antes de convertirla en clase baja. Tienen razón, dice Julio Bárbaro, en ser ateos y odiar al Santo Padre. Tienen que asegurarse que Dios no exista, porque si llega a existir, lo mal que la van a pasar, aunque sean medio analfabetos, le deben tener terror al infierno del Dante. Bueno, creo que más no se puede decir, ¿no? ¿Qué me cuenta? Pocas cosas tan demoledoras se han dicho de Macri y su gobierno, y esto corre por mi cuenta, Bárbaro ha dicho lo que el Papa no puede decir. Así están las cosas. Desde la vereda de enfrente, Jorge Lanata definió a Francisco como el jefe de los piqueteros, y Pablo Rossi, el colega de radio, en el programa de Mirta Legrand, levantó una polvareda y una polémica tremenda en las redes, ratificando precisamente ese concepto que ha dicho Jorge Lanata. Me sorprende terriblemente la actitud del Papa Francisco. Mire, estoy absolutamente convencido que porque el presidente abrió el debate de la despenalización del aborto, el Papa Francisco está dispuesto a boicotear a este gobierno. Porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí, es el jefe espiritual y el inspirador de los movimientos sociales que han dicho que van a poner en jaque a este gobierno hasta que lo volteen. Contundente. Por supuesto, el jefe de los piqueteros, el jefe espiritual, el que guía a los piqueteros, es un título periodístico, pero no está muy lejos de ser la realidad. ¿En qué sentido? Es una forma de explicar el rol, por ejemplo, de Juan Grabois. Juan Grabois, también me consta, es el dirigente al que Francisco más quiere y apoya. Grabois lidera el grupo de los movimientos sociales que se llaman, en la jerga, los Cayetanos. ¿Y por qué? Precisamente porque reconocen en el Papa a su único líder y a su conducción. Miren, vamos a verlo a Juan Grabois y la gente con la que está ahí en sus discursos, permanentemente rodeado de los sectores opositores al macrismo, por supuesto. Ahí lo podemos ver en parte de su discurso. En estas horas, Juan Grabois está negociando con Carolina Stanley. Mañana van a tener una reunión, que es la ministra que mayor diálogo tiene con el Papa. Está negociando un bono de 3.000 pesos a modo de aguinaldo, y además el aumento del monto de los planes sociales y el gran proyecto de otorgarles la propiedad de las tierras a las personas que viven en las villas o en los asentamientos. Estuvo aquí Carolina Stanley, sentada donde está Fernando Iglesias, y nos contó de ese proyecto que a mi criterio era realmente muy positivo. Darle la propiedad, el certificado de propiedad, para que esa gente sienta como suyo el lugar en el que está, pueda dar esa dirección para conseguir trabajo, como dirían en el pueblo, para que todos tengamos un lugar donde caernos muertos si hace falta. Por eso causó tanto enojo, incluso dentro de la propia iglesia, la actitud irrespetuosa de Monseñor Jorge Lugones, que es el jefe de la pastoral social. ¿Sabe por qué? Fue por el reto y el sermón brutal en la cara a la gobernadora María Eugenia Vidal y a la ministra Carolina Stanley. Vamos a ver un poquitito esa situación, esas caras allí de las dos mujeres del gobierno, las dos mujeres más ligadas a la actividad social, junto a los sacerdotes, no solamente Jorge Lugones, sino el titular de la conferencia episcopal, Monseñor Ojea. La verdad, no recuerdo algo semejante. Las dos mujeres que estuvieron acordando acciones hace muy poco con el Papa Francisco en el Vaticano, se tuvieron que tragar un panfleto a favor del paro de la CGT y de todos los paros, y una crítica despiadada al gobierno de Macri. Monseñor Jorge Lugones, el obispo de Lomas de Zamora, ¿no?, acusó al oficialismo de Cambiemos de insensibilidad social, respaldó la medida de fuerza de la CGT y denunció que en la provincia de Buenos Aires se construyen cárceles, pero no hospitales. Podemos escuchar aquel audio que generó una verdadera revolución afuera y adentro de la iglesia. Y esto realmente a nosotros nos duele. Y nos duele también desde el interior profundo del país. Hoy vivimos en Argentina despidos y suspensiones. Nos golpean continuamente la puerta hermanos y hermanas que están perdiendo el trabajo o que han sido suspendidos y no tienen cómo llevar el pan a la casa. Y esto a nosotros también nos sensibiliza de una manera especial. Por eso creo que está bien los verbos estar
y hacer, pero me parece que falta el sentir, la sensibilidad social que necesitamos nosotros. Escuchen los aplausos, es el audio original. Esos aplausos es en el acto de la pastoral social. Dice, está bien estar, ser y estar, porque eso había dicho María Eugenia Vidal en el discurso. Ser y estar, y estamos junto a los que necesitan. Y él dice, está bien ser y estar. Le contesta a la gobernadora rompiendo todo el protocolo y una falta de caballerosidad tremenda. Cuando se hacen este tipo de actos en todos los lugares del mundo, el que cierra el acto es aquel que tiene mayor responsabilidad institucional. Sin embargo, Monseñor Lugones le dio para que hablara la gobernadora Vidal y después habló él criticándola en la cara. Lo que pasa es que cuando el Papa Francisco se convierte en un militante peronista, en el militante peronista Jorge Bergoglio, conmueve incluso a los más fieles de los fieles católicos. Le confieso que me produjo tristeza ver cómo María Eugenia Vidal aguantó estoicamente, con disciplina casi religiosa, ese cachetazo conceptual que le pegó el obispo. Vamos por parte. Mire, voy a tratar de explicárselo. Si hay alguien en el oficialismo sensible a los temas de la pobreza, son María Eugenia Vidal y Carolina Stanley. Y eso es así históricamente porque vienen del trabajo social en las villas y en los barrios populares desde las parroquias. Si hay alguien representativo en la Argentina, es la gobernadora que ganó 2 elecciones al presuntamente invencible peronismo bonaerense y que sigue ocupando el primer puesto en la tabla de posiciones de imagen positiva y de intención de voto en todo el país. Es una de las dirigentes más representativas, insisto, más queridas de la Argentina y fue vapuleada por una autoridad elegida entre 4 paredes por el dedo sagrado del Papa Francisco. Vidal, además, es famosa en la vida política por su coraje para enfrentar a las mafias de la policía, del servicio penitenciario, de los barras bravas, los del fútbol, por supuesto, todas las castas corruptas de los gremios y la política. No es casual que con tantas amenazas haya tenido que ir a vivir a una unidad militar con sus pequeños hijos. Sin embargo, Lugones no dijo una palabra de la democracia, de la república, ni de la decencia. Lugones no dijo una palabra de condena o de crítica a Daniel Scioli, que dejó fundida la provincia, perforada por la corrupción y multiplicada de pobres y excluidos. Lugones no dijo una palabra de condena a Axel Kicillof, que prohibió medir la pobreza para no estigmatizar a los que la padecen. Es decir, negar, ocultar el problema, hacer desaparecer de las estadísticas a los que más sufren. ¿O no fue esto lo que dijo Kicillof por radio? Esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada, yo sé, pero convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante. Bastante estigmatizante. Lugones tampoco hizo, aunque sea una mínima crítica, a Aníbal Domingo Fernández, cuando dijo que en Argentina había menos pobres que en Alemania. No recuerdo a Lugones, que es hermano del presidente del Partido Justicialista Platense, decir una palabra de sus sobrinos, el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, y su hermano Mariano, que está preso por coimear a los beneficiarios del Plan Procrear. No recuerdo a Lugones decir una palabra sobre la actitud patotera y extorsiva en negocios sucios de los capitostes del sindicalismo peronista. Todo lo contrario. Marcelo Sánchez Orondo, el obispo que es la mano derecha, en todo el sentido de la palabra derecha, del peronismo papal, escuchen ustedes, organizó un congreso antimafia con Gustavo Vera y los Moyano en el gremio de los Moyanos. Vale la pena ver esa fotografía. La verdad que es tragicómico, ¿no? Un congreso antimafia en el sindicato de camioneros. Es como organizar un seminario contra la violencia criminal e invitar a Robledo Puch para que exponga. La iglesia de Francisco es casi una unidad básica en la Argentina. Mire, es un error muy grave que le produce deterioro y rechazo aún en los católicos de toda la vida. María Eugenia Vidal dio números, dio explicaciones en su discurso, prudente, respetuoso. Explicó que nunca un gobierno nacional ni provincial se ocupó tanto de los pobres y de los planes sociales, y que hace 2 años que viene bajando la mortalidad materna en la provincia. Pero los obispos hicieron oídos sordos. Ya tenían redactado el durísimo documento contra Macri y contra el capitalismo salvaje. La verdad que no recuerdo una sola palabra de Lugones acerca de la dictadura salvaje y chavista de Nicolás Maduro,
Allá sí que hay crisis humanitaria, asesinatos y presos políticos a mansalva. María Eugenia pudo haberse excusado y enviar a otro funcionario. Sin embargo, fue y puso la cara, puso la otra mejilla frente al castigo de la jerarquía eclesiástica. No recuerdo a los obispos haber dicho, cuiden a María Eugenia por la batalla que está llevando adelante en la justicia social y por la honradez. No recuerdo que hayan dicho, cuiden a Mauricio, que sufre diariamente un ataque feroz y antidemocrático de los que, como Moyano y Cristina, quieren voltear el gobierno para no ir presos. Mire, Lugones y también Monseñor Ojea son la fiel expresión del pensamiento del Papa. Al sumo pontífice se lo escuchó muy enojado hace poco en los últimos tiempos, ¿no? Comparó el aborto con el nazismo en un verdadero despropósito cargado de bronca. Se metió con la ley de medios como si fuera un diputado peronista porteño y dijo falsamente que el rol monopólico de los medios actuales abre las puertas de una dictadura. Mire, nunca desde el 83 estuvimos tan cerca de un pensamiento único y autoritario que durante el gobierno de Cristina. Y Bergoglio fue una importante víctima, fue una víctima terrible de los Kirchner, de esos ataques, pero no sé, parece que hoy se ha olvidado de aquellos padecimientos producto del rechazo que le produce la figura de Mauricio Macri. Es increíble que los curas argentinos solamente cuestionen al PRO por la media sanción de la legalización del aborto. Las principales figuras de ese partido manifestaron su oposición, pero muchos obispos solo ven la realidad con los ojos de su pensamiento partidario. Esto le hace perder una actitud ecuménica y abarcadora. Eso le fractura el afecto de muchos de sus seguidores y es un error desde todo punto de vista. La Iglesia siempre debe defender a los más humildes. Eso está claro y es positivo y bienvenido. Tienen que proteger a los que más sufren, pero deben tener cuidado a la hora de mostrarse ellos con dirigentes políticos sindicales corruptos y violentos. Es una mala señal que recibe la sociedad si hay rosarios y hay bendiciones para los Moyano, las Milagros Salas, las Eve de Bonafinis y otros que tienen graves cuentas pendientes ante la justicia. Lugones, que además de obispo es veterinario y teólogo, se quejó de la propuesta paritaria hacia los docentes bonaerenses. Actuó como delegado de Roberto Baradel y otra vez no dijo una palabra de tomar a los alumnos de rehén y de cargar de intención partidaria las medidas de fuerza ni el astronómico ausentismo que hay en las aulas. Mire, los obispos se aprovecharon de la presencia de Vidal. Si ella no hubiera ido, el encuentro hubiese tenido casi nula repercusión. Ella fue a la apertura y la utilizaron como centro de sus críticas. Fue curioso, ¿no? En general, la Iglesia suele llamar a la concordia, al diálogo, a la reflexión y a la paz social. Esta vez llamó al paro y tapó de críticas en la cara a la dirigente política que la mayoría de los argentinos eligieron como la mejor de estos tiempos de cólera. En voz baja, muchos obispos, después de eso me enteré, le ofrecieron sus disculpas a Vidal. Un curita le acercó una estampita de la Virgen de Luján y le dijo, no aflojes, María Eugenia, nosotros sabemos quién sos. Cuando la Iglesia baja demasiado de lo celestial a lo terrenal, y se mete en el barro de la política partidaria, puede empantanarse. Fustigan modelos económicos a los que consideran injustos, pero no proponen alternativa. ¿Qué país pondría como ejemplo los obispos Lugones y Ojea? ¿Venezuela? ¿Nicaragua? ¿Bolivia? Dicen que el gobierno deja de lado la pobreza como si la pobreza hubiera nacido en estos 2 últimos años. Ahí estamos viendo el paño donde se puede observar a todos estos dignatarios de la Iglesia rodeando al Papa porque son su gente, son sus representantes en la Argentina. Mire, no estoy en condiciones de asegurar que esto tenga que ver con esto que le voy a contar ahora, pero la senadora de la provincia de Buenos Aires, Gladys González, anunció que va a votar a favor de la despenalización del aborto. Ella, que es casi el alter ego de Vidal, dijo que lo hace porque es un avance para hacer frente a la enorme inequidad social que condenan a nuestras mujeres pobres. Y además destacó la actitud del presidente Macri a reconocer la madurez de la sociedad para tratar este tema y priorizar sobre todas las cosas, por arriba de sus propias creencias personales, la absoluta libertad de conciencia a sus legisladores. Decía Quilapayún allá en los 70, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Porque es urgente construir una Argentina más igualitaria, con más libertad y con más decencia. Pero para esa tarea, por ahora y hasta el 2019, el pueblo argentino eligió a Macri y a María Eugenia Vidal. Por más que algunos obispos
pongan el grito en el cielo. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches, diputado Iglesias. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo Muchas estás? gracias por venir. Bueno, básicamente quería escuchar su opinión respecto, por ejemplo, de la carta de Julio Bárbaro, ¿no? Esto, siento vergüenza de haber votado a Macri. ¿Usted siente vergüenza? ¿Usted está conforme? ¿Usted votaría nuevamente a Macri, diputado? Sin dudarlo un momento. Yo lo lamento mucho. Con Julio hemos mantenido muchas polémicas. Cuando presenté mi libro Es el peronismo estúpido, lo presentó en el local que Majul tiene allá, Julio Bárbaro, y tuvimos un debate más o menos educado, salió una nota en La Nación. A mí me parece realmente increíble cómo se ha degradado la figura de Julio, ¿no? Me parece que si yo estuviera en el lugar de él, qué sé yo, me daría vergüenza haber sido funcionario de Menem, haber sido funcionario de Kirchner, ser ahora el que acompaña a Barrio Nuevo en la intervención del PJ. Todas esas cosas yo encuentro buenos motivos de vergüenza. Para votar al gobierno me gustaría que le aclarara por qué, porque me parece que toda esta retórica es simplemente funcional, y que creo que vos lo dijiste bien. Me parece que es lo que Bergoglio no se anima a decir en primera persona y se lo hace decir. Digo, ¿no le da vergüenza a Julio formar parte del batallón de mensajeros del Papa junto con personajes como Grabois o como Gustavo Vera? Me parece que tiene otros motivos mejores de vergüenza que este. Ahora, usted ve detrás de esto la mano del Papa Francisco, como lo planteábamos recién. Es verdad que muchos legisladores o dirigentes de Cambiemos no lo dicen. Por temor, por dificultad. No es sencillo decir estas cosas respecto del Papa. Fíjense que hasta el propio Santiago de Estrada, que es el secretario de culto de la Nación, bueno, acaba de renunciar, acaba de irse en estas horas, está por irse porque ha dado por fracasado su trabajo de acercar al Papa y a Mauricio Macri. ¿Usted cree que el gobierno debería tomar otra actitud? ¿Quiénes deberían levantar la voz frente a esto? ¿Le pareció bien que María Eugenia, por respeto, se quedara callado? ¿O a lo mejor usted pretendía que ella le contestara como alguna vez hizo Alfonsín con Monseñor Victorio Bonamín? Mira, te voy a contar una... Yo tengo una cierta relación con Lori Sanata, él es italiano, soy ciudadano italiano, de vez en cuando nos vemos. Recomiendo un libro de La Nación Católica, sí, extraordinario libro, donde muestra cómo por izquierda, la iglesia de izquierda, los curas del tercer mundo, formaron parte de la tragedia que causó Montoneros, y cómo después por la derecha la iglesia oficial era la que en su momento bendecía, daba la extraumación a la gente, a los que estaban siendo torturados. Esto, yo creo que la Iglesia debería aprender de su propia historia y de qué significa cuando, abandonando su verdadero rol legítimo, espiritual, se mete en el terreno de la política, de una política tan pantanosa como es la Argentina. Y creo que harían bien quienes como Lugones hablan de sensibilidad social, recordar la historia reciente. En el año 2002, después de la caída de la Rúa, o del derrocamiento de la Rúa, seamos francos, en enero se formó el diálogo argentino, estaba el gobierno... Yo participé también, hubo una convocatoria de parte de la UNESCO, de la ONU, de las distintas iglesias, a los periodistas, todo para dar una mano para sostener el sistema democrático. Y la iglesia permanentemente mantuvo ese apoyo y transformó el diálogo argentino en un apoyo directo al gobierno de Duhalde. El gobierno de Duhalde, el de los sensibles sociales, con Duhalde, con Camaño, ministro de Trabajo, Graciela Camaño, ministra de Trabajo, Piñanelli en el Banco Central, de Mendiguren en la industria, se les cayó el PBI 10%, aumentó la pobreza en un solo año 50%, era 38% en la época de la Alianza, llegó al 57%, que es el récord histórico de la Argentina. Fue récord histórico la desocupación, 22% en mayo del año 2002. Pero también es cierto que luego ellos generaron una plataforma para hacer un comienzo distinto, digamos, la época de Roberto Labaña, después de Remelenikov, Argentina empezó a recuperar. Sí, es fácil sentar las bases del crecimiento. Desde un piso muy bajo. Si uno arranca, Bueno, pero también digamos que se fue creciendo. Alfredo, hubo 40% de devaluación en el año 2002, los salarios aumentaron 5,5%. 2,5% aumentaron las jubilaciones. Le sacaron 38 puntos de un saque en un año solo. De ahí cualquiera recupera porque licuan los salarios. Si el gobierno hiciera una carnicería social como esa, lo que está haciendo este gobierno es justamente lo que ha hecho, es evitar una carnicería social e intentar sacar al país de la recesión sin descargar la crisis sobre los más pobres. Es insólito que quienes participaron de esto
ahora acusen de insensibilidad social a un gobierno que se le puede decir muchas cosas, se puede criticar mucho, pero es el gasto social más alto de la historia. Es el gasto social más alto tanto en términos absolutos como en relación al presupuesto, como en relación al PBI. Es un gobierno... A ver, las últimas... sabemos que en mayo estuvo el tema de la devaluación, seguramente lo vamos a conversar, lo va a tratar seguramente Martín con más competencia que la mía, pero la verdad es que cuando uno ve las cifras, bajó la pobreza de 32,2% a 25,7%. Y veníamos de 4 años consecutivos, llegamos al 30%, pero no solo llegamos al 30% con Cristina, subía 1% todos los años, sistemáticamente todos los años, con Kicillof diciendo, o Aníbal diciendo que había menos pobres que en Alemania. ¿Dónde estaba esta gente? Bueno, pero ahora la pobreza va a incrementarse y ahora el PBI va a caer, obviamente no va a haber crecimiento. Digamos, ahora empezó otra etapa. Esos números que usted dice son absolutamente ciertos hasta que comenzó la corrida. A partir de ahora vamos a hablar de otro tema con respecto al crecimiento de la gobierno. Digo, para reconocer las cosas tal como son. Me parece fantástico eso. El gobierno implementó un plan de normalización de la economía sin descargar la crisis en los más pobres. Como se hizo desde el Rodrigazo, como se hizo con la hiperinflación, como se hizo con la dolarización de Menem, como se hizo con el ajustazo mayor de la historia que lo hizo Duhalde. Y fue exitoso. La verdad es que hay que admitir, todavía están llegando los últimos datos de ahora. En el primer trimestre la economía crecía al 3,6%. Los datos de enero-mayo, 12% en construcción, 6% en industria, crecimiento en este primer cuatrimestre, en el periodo enero-mayo, para ser más precisos. Ahora, está seguro que este plan, al cambiar las condiciones externas, no se puede seguir, porque es financiable a una determinada tasa de interés, no a la actual. Es seguro que se han cometido errores y ha habido falta de coordinación. El presidente lo ha reconocido, ha reestructurado el equipo económico. Ahora, a mí me llama mucho la atención que quienes no reconocieron ninguno de los logros anteriores, no reconocieron que bajaba la pobreza, no reconocieron que bajaba el desempleo, 7,2%, 7,3% es la cifra más baja de desempleo desde diciembre, desde 1993. 9,2%, que es la última cifra, comparado con el interanual, 9,1%, es decir, no ha habido aumento. Ahora, insisto con el tema, diputado. Vamos a estar... Son cifras absolutamente ciertas. Sí, vamos a estar 6 meses mal. Claro. Es una etapa distinta. Usted dice que vamos a estar 6 meses mal. Yo creo que sí, que vamos a estar 6 meses con una... Yo espero que no aumente la pobreza, creo que sí vamos a una situación de recesión, o de frenate económico. El gobierno está tomando todas las medidas posibles, desde el 5% que ofreció a la CGT hasta los aumentos que ofreció María Eugenia Vidal en la provincia, hasta los créditos a las pymes para amortiguar el shock desde el punto de vista de las empresas que sostienen el empleo. Es decir, a dónde íbamos nos vamos a atrasar 6 meses, pero vamos en el camino correcto. Yo les recuerdo también, porque me duele mucho a mí, que quienes ahora están diciendo, ahora va a pasar esto y vamos a tener todos estos problemas, no reconocen los datos de lo que es la realidad. La realidad es lo que ya pasó. O sea, gente que nunca reconoció los logros, que no reconoció, que decía, no se siente en la calle mientras había récord de ocupación hotelera, récord de argentinos en Rusia, récord de venta de motos, récord de venta de automóviles. Todos esos que no reconocieron nada de eso, después, ahora dicen... Ahora anticipan la hecatombe. Ahora anticipan la hecatombe, me parece poco serio, ¿no? Lo ve al gobierno, al presidente Macri, le digo mi opinión muy cortita, porque lo que interesa en la entrevista es la suya, pero yo lo veo con cierto nivel de confusión, con pocas certezas, digamos, van y vuelven en varias medidas, que las tarifas no las vamos a aumentar tanto, no, sí, las vamos a aumentar como dijimos, porque no queremos romper los contratos, vamos a poner el tema de las retenciones al campo, no, ahora salió el presidente esta tarde que de ninguna manera se va a tocar. Hay como cierta sensación de que el gobierno no tiene mucha claridad. Sí, tal vez el rumbo final, el objetivo final, pero como que tiene 2 o 3 caminos y no se decide, ¿no? Mira, yo escribí una nota hace poco. ¿Vos veías Doctor House? Sí, claro, maravillosa serie. ¿Vos viste la discusión en Doctor House para ver qué es lo que se hace? Bueno, lo que pasa es que los argentinos estamos acostumbrados a ser dirigidos por personas que están muy convencidas y tienen fuertes convicciones de cómo nos llevan al precipicio. De eso tuvimos un montón. A mí me parece que es razonable en una situación confusa de cambio de variables que el gobierno
vaya discutiendo. Y no que salga con una receta formada y a defender la rajatabla, pase lo que pase, y duplicando las apuestas como hacía el kirchnerismo. Yo le reconozco eso, diputado, pero entonces reconózcame usted que las declaraciones de la doctora Carrió diciendo que la clase media tiene que pagar propina, tiene que hacer las changuitas y ese tipo de cosas, me parece que está muy por debajo de las necesidades que tiene el gobierno para encontrar un formato de salida. Coincido, pero los voceros del gobierno son el presidente, el jefe de gabinete. Me parece que ha sido muy clara la conferencia hoy de Duhovne. Me parece que ha sido muy clara la política con respecto al dólar. Coincido con Martín, que no es una batalla terminada. No quiero usar la imagen del terremoto, porque uno habla de terremoto en economía y la gente se asusta, pero yo viví en Italia bastante tiempo y enfrenté 2 terremotos. Y después de que hay un gran cimbronazo, no es que después se va ajustando y tenés pequeños movimientos, y cada vez que hay un pequeño movimiento la gente se asusta y dice, Y tuvimos un pequeño movimiento hace poco, el viernes pasado. A mí me parece que las medidas que se decidieron este fin de semana han sido muy claras, me parece que el mensaje ha sido muy claro. El gobierno es muy claro también el aumento que hay de la recaudación fiscal. Y esto no es un dato irrelevante, porque a mí me parece que los mercados, los famosos mercados, lo que están viendo es si el gobierno va a ser capaz de cumplir la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional y que es condición, obviamente, de los préstamos. Y me parece que los datos de recaudación, 31%, cito todos los datos, los cito de memoria, así que puede haber un pequeño desajuste, 31% contra una inflación pasada en el mismo periodo, que es 3 o 4 puntos menor, permiten mandar un mensaje muy claro de que el gobierno va a cumplir con sus metas, va a cumplir con la meta de este año, probablemente la sobrecumpla, y me parece que se están tomando medidas muy claras, y las definiciones del gobierno han sido claras también en esto, por parte del presidente y por el jefe de gabinete, que son los que tienen la responsabilidad. Ahora, diputado Iglesias, usted reconoce que sí que hay una caída de la imagen presidencial, hay una caída de la intención de voto, incluso hasta de la propia María Eugenia Vidal. Por supuesto que todavía, yo por lo menos de las encuestas que leí, siguen encabezando intención de voto. La expresidenta no logra sumar lo que el gobierno pierde. Crece una columna que se llama Otros. O sea, gente que le preguntan, ¿usted votaría a Macri? Yo lo voté a Macri, pero ahora estoy un poco desilusionado. ¿Votaría a Cristina? No, de ninguna manera. ¿A quién votaría? Y hay otro. Hay como se abrió como una esperanza en alguna otra alternativa que por ahora no existe. Eso lo vamos a ver el año que viene, falta mucho para eso. Yo creo que el gobierno tiene que estar focalizado en los problemas que existen, en aminorar al máximo el impacto de la crisis, y un gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, no tiene que gobernar mirando las encuestas y pensando únicamente en conservar el poder. Ya tuvimos de esto 12 años y sabemos cuáles son los resultados. Ha habido un impacto sobre la imagen presidencial, sin duda, pero Macri sigue siendo el presidente con la mejor imagen de toda Latinoamérica. Y eso es significativo, porque lo que se ha acabado es la época de las vacas gordas, en las cuales la soja volaba por las nubes, volaba el precio del petróleo, volaba el precio del cobre, entonces todos los gobiernos latinoamericanos crecían porque la economía internacional favorecía. Ahora eso se terminó en toda Latinoamérica, la imagen de Macri ha sufrido, sigue siendo el presidente con mayor imagen, y cuando uno hace un balance, hay 3 experiencias de populismo económico profundo. Populismos hay mucho, porque también Correa, pero hubo 3 experiencias de populismo económico profundas en Latinoamérica: Venezuela, Brasil y Argentina. Creo que no hace falta decir qué hubiera pasado si seguía el kirchnerismo, porque íbamos para Venezuela, y no hace falta decir el nivel. En Venezuela hablamos de catástrofe humanitaria y de hambre en serio. En Brasil, el gobierno tuvo 2 años consecutivos de descenso del Producto Bruto total de 3,8%. A ver, después de un 2016 en que se hicieron algunos ajustes, la Argentina creció en el 2017, va a crecer a pesar de la crisis, va a crecer en el 2018, va a ser el primer año no electoral, año par, que la Argentina crece desde el año 2010 y va a crecer aún más en el 2019. Ahora, 3 años de crecimiento. Comparemos esto, imagínate lo que hubiera pasado, Alfredo, si el PBI caía 3,8%, 2 años consecutivos en la Argentina. Imagínate a Grabois, al Papa, imagínate lo que hubiera pasado acá con el club del helicóptero. Un minutito nomás, me queda un minutito, pero hago 2 preguntas para 2 respuestas muy cortas. Supongamos se lo encuentra ahora a la salida del pasillo, porque viene otro programa, Julio Bárbaro. ¿Usted qué le diría, cortito, a Julio? Y que me duele mucho. Me parece que Julio tiene nivel para otra cosa. Me parece que alguien que hablaba del abrazo de Perón y Balbín, una imagen que a él le gusta mucho, a mí mucho menos, la relativizo
hizo más, pero debería mostrar una actitud diferente. Me parece que la Argentina, bien o mal, está tratando de salir de algo que tanto Julio como yo detestamos, que fueron 12 años de autoritarismo semifascista y de saqueo. Debería pensarlo un poco. ¿Y a la doctora Carrió qué le diría? No, la doctora Carrió es muy valiosa, tiene sus defectos y tiene su costumbre de hacer declaraciones de este tipo. Yo he sufrido en primera persona algunos de sus defectos. Déjame decir que sus virtudes son mucho mayores. Muchas gracias, diputado Iglesias. Habíamos dicho que la actualidad, por supuesto, está muy caliente y el tema económico ni le cuento. Por eso el profesor Martín Tetas nos va a explicar qué está pasando y hacia dónde vamos. Martín. Gracias, Alfredo. Mira, lo que estamos vimos esta semana es que el gobierno, te decía al inicio del programa, le pegó una piña al dólar, lo bajó, llegó a tocar 29,80 en algún momento el dólar el viernes, y el gobierno lo bajó, hoy cerró 28,30 en un escenario donde da la sensación que la corrida de alguna manera está contenida. Pero te dije también que no ganó la batalla, que no ganó la pelea, ni mucho menos, que quedan muchos rounds hacia adelante. Y esto es fácil de verlo mirando lo que pasó con el escenario de tasas. Digamos, quiero ser muy claro con esto para que lo entienda la gente que no es especialista y que nos está mirando. Lo que te pagan por poner tu plata en pesos en vez de ponerlo en dólares. Cuando los economistas hablamos de las tasas, hablamos de eso. Sí. La alternativa, ¿por qué me voy corriendo al dólar? Porque creo que se va a devaluar. Tengo miedo que aumente el precio del dólar. Claro. Y si aumenta el precio del dólar, yo no me quiero quedar en pesos. En realidad, Alfredo, esto es toda una engaña pichanga. No es que está subiendo el precio del dólar. Lo que está ocurriendo es que se está cayendo a pedazos el peso. Claro. La contracara, en el mundo el dólar está igual. Lo que nosotros estamos viendo, en realidad es que está perdiendo valor el peso. Entonces, si pierde valor algo, yo quiero salir corriendo de lo que pierde valor. La gente se va del peso y para que vos te quedes en el peso, transitoriamente el gobierno te paga tasas bastante altas. Pero claro, todo esto está muy asociado a la inflación. El salto fuerte del dólar en el mes de mayo y en el mes de junio, Alfredo, que nos llevó prácticamente de un dólar que en los primeros días de abril estaba a 20 pesos y ahora está discutiendo alrededor de los 28. Esta fuerte suba del dólar, 40% de suba del dólar en 2 meses, que es una suba espectacular. Tremendo. Obviamente impactó en los precios. Ok, no trasladó, como muchos pensaban, no. 40 va a ser 40% más la inflación, no fue así. Pero lo cierto es que las mediciones privadas que ya conocemos, Alfredo, mirá, IPC Online 3,7% de la inflación de junio. ¿Cuánto? 3,7. El IPSIS 3,8. Sí. Y hoy se conoció Orlando Ferrer, es 3,9. O sea que las 3 mediciones privadas que están alrededor de 3,8. Sí. 3,7, 3,8, 3,9. Esa es la inflación altísima que se está esperando. Entonces, con esos niveles de inflación, las tasas de interés van a ser obviamente altas y obviamente va a persistir la tensión en el mercado. Entonces, yo digo, para que la gente que nos está mirando tenga alguna tranquilidad de cuando realmente la presión sobre el dólar está cediendo, miren más que mirar el precio del dólar, la diferencia entre lo que es el dólar comprador y el dólar vendedor. ¿Por qué, Alfredo? Porque no sabemos muy bien cuánto sale un dólar en la Argentina. Si yo quiero ir a comprar un dólar hoy al Banco Nación, me pagan 28,30. Sí. Ah, bueno, entonces voy a vender alguno de mis dólares que tengo porque 28 es un lindo precio. No, pará. Si vas a vender tus dólares, no te pago 28, te pago 27,30, un peso menos. Ese es el síntoma más grande de la crisis. No están muy seguros de pagarte esos 28 pesos, no están muy seguros de que sea tan caro el precio del dólar, entonces te pagan bastante menos. Recién cuando veamos que está dominado el escenario del dólar, lo que vamos a ver es que esas tasas que fueron estratosféricas estos días, que están, mirá, hoy Alfredo, mientras estamos hablando, el mercado convalidó tasas de arriba del 60%. Son tasas que parecen escandalosamente altas. Pero claro, cuando uno las convierte en realidad en valores mensuales, se da cuenta que tienen que ver con una inflación que va a cerrar alrededor del 4% en el mes. Entonces, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el gobierno tiene que sí o sí dominar financieramente la economía. Y mira qué paradoja, Alfredo. Ustedes repasaban recién con Fernando Iglesias la evolución de lo que fue el 2016, el 2017. Sí. Vos te acordarás que en el 2016 la expectativa era, a este gobierno le va muy bien en lo financiero, pero mal en la economía real. Claro. ¿Te acordás? Dominaban la salida del cepo de taquito, salió en una semana, nadie lo podía creer. Después resolvieron la cuestión con los holdouts en tiempo récord, nadie lo podía creer. Después resolvieron la cuestión del INDEC. Parecía que las cuestiones financieras andaba todo muy bien, pero en la economía real no disparaba.
Fíjate qué paradoja ahora. Los problemas del gobierno son sobre todo problemas financieros. En un contexto, como lo decía Fernando recién, es cierto, la economía venía creciendo muy bien, venía creando empleo, por algo al gobierno le fue tan bien en las últimas elecciones. Ahora en un contexto de economía real bien, los problemas los tiene por el lado financiero. Esa es la condición necesaria, Alfredo, para empezar a salir. El gobierno primero, el timing es este, primero tiene que estabilizar el dólar. Sí. Recién cuando estabilice el dólar vamos a esperar que empiece a bajar la inflación en los meses siguientes y recién cuando se combinen las dos cosas, la expectativa de la gente de que el dólar está relativamente estable y la inflación empezando a bajar desde niveles altísimos, vuelvo a decirlo, va a empezar esta conversación la semana que viene en Argentina. Recuerden lo que escucharon en palabra de Leuco, la inflación del mes de junio va a estar alrededor de 4%. Entonces, con niveles de inflación tan altos, pero sí, desde ahí, desde esa expectativa de inflación tan alta, probablemente bajando en los meses siguientes. Recién ahí el gobierno puede empezar a reconstruir confianza en la economía y luego después confianza política. El gran debate para el gobierno es si llega o no llega a las próximas elecciones con una economía más acomodada. El gran debate para la gente es si lo logra estabilizar lo suficientemente rápido como para que ese segundo semestre, que todos esperamos que sea duro, sea lo más corto posible y la recuperación empiece pronto. Lo dice el profesor Martín Tetaz. La doctora Adriana Amado en un ratito nos va a contar cómo es esto de que nos quejamos de los acosos y del acoso en las series, obviamente en las redes sociales, y luego publicamos fotos de nuestros hijos. Federico Andajasi, con su habitual ironía y profundidad, va a hablar de San Paoli eterno, como Cristina dice que no quiere entregar el mando, como Alejandra Gil Carbó está atornillado en el cargo San Paoli. Pero ahora tenemos el gran placer, el honor de contar con la presencia de un neurocientífico y un argentino realmente de valía como el doctor Facundo Manes. Muchas gracias por estar aquí, Facundo. No, gracias a vos, Alfredo, sabes de mi afecto. Vamos a charlar un ratito de muchas cosas. El último libro que acaba de publicar es El cerebro del futuro. ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? Yo le voy a hacer una sola pregunta. Por supuesto que desde el punto de vista, perdón por la herejía de meterme en estos temas que desconozco, pero desde el punto de vista concreto, físico, todos los cerebros deben ser bastante similares. Pero culturalmente, ¿qué tiene de diferencia el cerebro de los argentinos con el resto? Bueno, hoy sabemos que el contexto es muy importante para nuestra conducta. La ciudad en que vivimos, los diarios que leemos, los periodistas que escuchamos, los familiares que tenemos, los sueños que tenemos, cómo interpretamos la realidad. Así que el contexto modula, en cierta manera, nuestra mente, nuestro cerebro. Si bien, como decís vos, el cerebro de un dinamarqués, desde el punto de vista biológico, es similar al nuestro, el contexto en Dinamarca es diferente al argentino, al de Rosario, o el de Rosario inclusive a Córdoba o a Buenos Aires. Y escribimos un libro anterior con Mateo Niro justamente hablando del cerebro colectivo, somos seres sociales, pero también hablando de cómo el contexto impacta en la sociedad argentina. Nosotros somos de alguna manera diferente a los coreanos del sur, a los dinamarqueses. Si nos encontramos en un crucero vamos a tener características propias. Somos amigueros, somos generosos y altruistas con lo que vemos, no tanto con el futuro, con lo que no vemos. Tenemos cosas positivas, pero también estamos concentrados en el corto plazo, en la urgencia, no pensamos tanto en el largo plazo. Tenemos sesgos y esquemas mentales que a veces no nos hacen bien. Bueno, estuvo en el gobierno y no robó, debe ser medio tarado. A veces, ¿cuántas veces escuchamos que se jactaban de no pagar impuestos en la mesa de nuestra? O, bueno, robó pero hizo. Son cosas que claramente son un contexto y modulan nuestro cerebro diferente al de un país nórdico o de otro país. Y así que tenemos cosas buenas y cosas malas, cosas que mejorar, pero conociendo mejor nuestra función colectiva, vamos a poder mejorar. Qué interesante, qué apasionante y qué satisfacción me produce poder tener en un programa de televisión no solo la discusión de la coyuntura, que me parece bien, somos un programa periodístico, sino también mirar un poquito más allá, ir más en profundidad y tener un invitado como el doctor Facundo Manes. Enseguidita nomás, después de esta brevísima pausa, vamos a seguir conversando acerca del cerebro, acerca de lo que nos pasa a los argentinos, de cómo tomamos la economía, de cómo tomamos el fútbol y de tantas cosas que a usted y a mí nos preocupan. Ya venimos.
Bueno, lo planteado, la gran posibilidad de conversar un rato con el doctor Facundo Manes. Hablamos en la pausa respecto de que pensar en el futuro es también pensar en la coyuntura. ¿Cómo es eso? ¿De qué manera uno puede ir planificando en la vida personal, en la vida social, en la vida comunitaria, ese futuro? Mira, recién en el corte vos me contabas, voy a cometer una infidencia, ¿Cómo no? Que tu papá, que tiene 24 años, y a quien saludamos, que nos está viendo seguro, parte del secreto de vivir tanto y bien es tener un propósito en la vida, claro, que en su caso es la familia. Los seres humanos necesitamos propósito para vivir. Es una de las cosas que más nos da felicidad, tener un propósito que nos exceda a nosotros, claro, a nuestros ingresos materiales, a nuestro trabajo, que sea algo más que nosotros. Claro, que nos trascienda. Que nos trascienda, esa es la palabra, que nos trascienda. Y las sociedades, los países, también necesitan propósito. ¿Y cuál es el propósito de la Argentina? Vos que sos un periodista informado, que sos alguien del núcleo rojo. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el propósito de la Argentina? Bueno, yo desde que soy chico, el propósito de la Argentina es bajar la inflación, la fuga de capitales, bajar la fuga de capitales, todo lo mismo. Sí. Y yo me niego a pensar que en mi país, que es necesario, es necesario estabilizar la economía, que crezca la economía. No hay duda. Pero no es suficiente. Claro. La riqueza de los países hoy, Alfredo, no pasa por los recursos naturales ni por los veranos financieros. Acá tuvimos, en los 90, claro, en la década de la soja alta, tuvimos crecimiento económico, pero eso no... Un día nos despertamos con desigualdad, con pobreza. Aunque estamos pasando un momento difícil. Sin duda. Pero imaginemos que, ojalá que logremos remontar esta tormenta como sociedad, no como un gobierno. No de un sector, digamos, como sociedad. Sí. Y crezcamos a tasas chinas, 7, 8% por 10 años. Vamos a hacer ese ejercicio. Sí, supongamos que eso ocurre. ¿Qué ocurre? Que crezcamos, que bajemos la inflación, que vengan dólares genuinos, no para la timba financiera, sino que vengan... Eso no significa que los chicos aprendan a leer, que aprendan matemática, que se nutra bien a la primera infancia, que se estimule cognitiva y emocionalmente a la primera infancia. El crecimiento económico per se no reduce la desigualdad. Claro. Los argentinos tenemos que aprender que hay que crecer económicamente, tenemos que tener una economía estable, tenemos que bajar la inflación, tenemos que tener inversiones genuinas, pero también tenemos que saber que si no invertimos en la gente, en el capital humano, en educación pública de calidad, en mejorar la calidad educativa, en nutrir bien a los chicos. En Argentina, de 10 chicos de 10 años, 4 o 5 tienen algún tipo de malnutrición. Eso afecta las funciones cognitivas, emocionales. Vivir en la pobreza, la mitad de los chicos viven en la pobreza, eso genera un estrés cognitivo crónico. Si no invertimos en la salud pública, en discutir la pobreza en serio. Acá a veces escuchamos a dirigentes que nos dicen que bajó la pobreza, después que aumenta. Lamentablemente, son los mismos pobres. Cuando bajó la pobreza, son los mismos pobres con unos pesos más. Sí, cuando subió la pobreza, son los mismos pobres con unos pesos menos. La pobreza es un fenómeno multidimensional. No es solamente una variable económica. Obviamente que lo económico es importante, pero también hay que estimularlo cognitivamente con proyectos, con propósitos, con educación. Mandela decía... el principal arma para reducir la pobreza es la educación. Y yo me animo a decir en esta coyuntura económica, el principal plan económico de este país es la educación. Te voy a dar un ejemplo. Sí. ¿Tengo un minuto para un ejemplo? Por favor, con mucho gusto. ¿Sabés cuál es el segundo país más importante en exportación de alimentos del mundo? No. Primero es Estados Unidos, sí, país que alimenta en gran parte del mundo. Sí, un país continente. Pero imagínate el segundo país. Uno imaginaría Rusia por la extensión, Argentina, India, Canadá, Holanda. Holanda es el segundo país. Un país chiquito que le ganó, hiperpoblado, con alta densidad de población. Viven casi 16 millones de personas en un territorio ganado al mar. Ganado al mar, además, en gran parte. Pero hace décadas... Mirá lo que hicieron los holandeses. Porque hoy la riqueza, quiero insistir en esto, porque la Argentina tiene que generar riqueza. Acá estamos discutiendo la coyuntura, está bien, pero ¿cómo generamos riqueza? Hoy no son los recursos naturales, ni son los veranos financieros. Es la producción y el aprovechamiento de las ideas, del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. ¿Qué hizo Holanda? Hace unas décadas, todos los sectores, los gremios, el gobierno, los empresarios, la burocracia estatal, se pusieron de acuerdo en hacer un programa agropecuario a mediano plazo. En 2 décadas, hoy alimentan al mundo.
Es el segundo país que alimenta el mundo. Eso es conocimiento, no estamos hablando... estoy hablando de generación. No ganaron territorio, Pero cuando hablo de esto, no hablo de mejorar la educación, porque queda bien decirlo. Claro. Primero que para mí en lo personal la educación no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Yo cuando llegué a Buenos Aires en un tren no tenía ningún contacto, no tenía nada y ni aprendí, ni sabía inglés. Y la educación me permitió cumplir mis sueños y demás. Para mí la educación no es un eslogan, pero además para la sociedad no debería ser. Entonces, ¿por qué hoy no nos ponemos de acuerdo los argentinos en 3 o 4 programas a mediano y largo plazo? Sí. Ahora, para eso tenemos que reducir la grieta, Alfredo, porque la grieta nos hace más tontos, más primitivos. No nos escuchamos. Te lo digo, si querés te lo explico desde el punto de vista cerebral, no tengo tiempo para eso, pero cuando vos estás de un lado de la grieta y yo del otro, cuando vos hablas yo no te escucho, y cuando yo hablo, vos no me escuchás, estás buscando argumentos que refuercen tu posición previa. Tenemos que bajar la grieta. La grieta sirve para ganar elecciones, pero no sirve para cambiar la salud pública, la educación pública, para discutir en serio la pobreza. La grieta, ¿cómo impacta en la salud pública? Bueno, mira, la mitad de los médicos no te quieren, la mitad de los camilleros no te quieren, la mitad de los enfermeros. ¿Cómo cambias? Hay que ponernos de acuerdo. Los argentinos necesitamos menos colores de un partido político y más celeste y blanco. Tenemos que tener 3 o 4 políticas de Estado que tienen que ver con el conocimiento. El conocimiento no es solo educación de calidad, es educación de calidad, pero también es alimentar a los chicos para que tengan cerebro y que la educación de calidad y la ciencia no esté confinado en élite. Es ciencia y tecnología, es transferencia tecnológica, es salud pública. Un país sin salud no puede crecer económicamente. Estamos hablando de algo que impacta en la economía. Sin embargo, no, estamos en la emergencia permanente. Para hablar de políticas de Estado que nos van a generar riqueza, porque el mundo ya apostó al conocimiento. ¿Sabés cuál es el país que más tiene reservas de petróleos probadas en el mundo? No es Arabia Saudita, no es ninguno en el Medio Oriente, es Venezuela. Venezuela es el país con más reservas de petróleo probada en el mundo. Sin embargo, no tiene el conocimiento, la ingeniería, la tecnología, la ciencia para extraer el petróleo. O sea, hoy el recurso natural per se, nosotros, otro sesgo, vos me preguntabas sobre el cerebro argentino, pensamos que somos un país rico. Lamentablemente, estamos convencidos. Somos un país pobre. La pobreza, si la medimos en forma multidimensional, no solo en términos económicos, por ahí es más que el 30%. Entonces, ¿por qué no hacemos un diagnóstico? Yo te hablo como médico. Vos cuando te enfrentás con un paciente, por ahí lo querés, pero no podés ser superficial. Y engañarte a vos mismo. Tenés que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico es que nosotros tenemos que hacer... Somos un país pobre, con potencial de recursos naturales, pero que hoy el conocimiento vale más que el recurso natural, como lo muestra Holanda, y tenemos que ponernos de acuerdo, más allá del sector, y tenemos que ser altruistas y tener un propósito más allá de los beneficios de nuestro sector. Claro, digamos, un objetivo estratégico colectivo, algo que nos conmueve y nos convoca a todos los argentinos. Pero yo te hago este ejercicio a vos. Vamos al principio de nuestra conversación. Crecemos 7% por 10 años, bajamos la inflación y vienen dólares. Eso no asegura que los chicos se alimenten mejor, que tengan una buena nutrición. Ni que haya valores, estoy pensando. Ni que haya valores, que seamos más solidarios, ni que haya ley. Nosotros podemos ponernos de acuerdo en 5 cosas estratégicas. Primera infancia, tenemos que cuidar la primera infancia, es clave. Los primeros 1000 días son claves. No solo alimentarlos bien, sino darle afecto, estímulos. En la adolescencia también, propósitos, valores, ciencia, tecnología, educación, infraestructura y justicia, instituciones fuertes. Si hacemos... ¿Quién no se puede poner de acuerdo en estos temas? No estamos hablando de banderías políticas, estamos hablando de proyectos de país. Seguro. Y el tema del contexto, que vos también me preguntabas, de cómo influye el contexto, te voy a dar un dato difícil. ¿Sabés qué porcentaje de chicos y adolescentes y argentinos piensan hoy que la educación es sinónimo de movilidad social? 5 o 10% nada más, según algunos estudios recientes. No asocian la educación para la movilidad social. ¿Dónde es la base, el motor principal? En el mundo se acepta que la educación, que el respeto a la ley, que el proyecto a largo plazo tiene que ver con la riqueza de un país. Acá, por las experiencias traumáticas que tuvimos, por las crisis permanentes, porque vemos políticos que muchos son buenos. Yo creo que la política es una gran herramienta de transformación social, pero también vimos políticos enriquecidos de forma corrupta. Y también el ejemplo, como vos decías, la moral, los valores, el ejemplo es muy importante. El cerebro humano aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y acá faltan ejemplos en nuestra Argentina. Es impresionante, además no solo lo que decís, sino con la pasión que lo decís, Facundo. Yo obviamente he leído muchas cosas sobre tu vida, he leído 2 de los libros, por lo menos 2 de los libros profundamente. Vos tenés, corregime si me equivoco, un despertar a la política en tu juventud, el centro de estudiantes, el huracán alfonsinista de la democracia nueva, y en un momento tomás cierta distancia de la política.
hará 2 años, otra vez se hablaba de vos como candidato. En los últimos tiempos se te ha visto cerca de algunas personas que están en la política y otros que parece que van a entrar a la política, como Tinelli, como Sergio Massa. Has como abierto otros caminos. ¿Tenés todavía esa idea de participar en la vida política o lo querés hacer de esta manera solamente? Mira, te agradezco tu pregunta. A mí me importan las causas, no los cargos. No. Y mira, nosotros necesitamos esto que estamos hablando, una gran política de Estado que discutamos todos los sectores a 20 años. Nosotros si hacemos esta política de Estado, más allá de los sectores, primera infancia, educación de calidad, infraestructura, instituciones, ciencia y tecnología, a producir y aprovechar el conocimiento, en 2 décadas somos posiblemente un país mucho más desarrollado. Sin duda. Bueno, yo estoy interesado en eso. Para eso, ahora, eso lamentablemente para algunos políticos no lo va a hacer un sector ni un político. ¿Por qué? El último gran proyecto nacional, que fue la democracia, la última gran política de Estado de la Argentina. La gran utopía. ¿De dónde salió? Alfonsín para mí la representó bien, pero salió de la sociedad. Seguro. La sociedad presionó. No en el 78. En el 78, por la decepción del último gobierno o porque nos gustaba el Mundial, la mayoría de la sociedad civil no pedía... No había una demanda democrática. Masiva. Había gente que moría, gente que se exiliaba, pero no masiva. 4 años más tarde, en el 82, por diferente motivo, la sociedad pidió democracia y hoy no es perfecta, pero tenemos 30 años de democracia y un poco más. Yo aspiro a que la sociedad esa que está dormida pidiendo... Lo que hoy es equivalente a la democracia es invertir en el conocimiento, en la producción, en generar riqueza, en producir conocimiento y aprovecharlo. Y además, eso nos hace más independientes. Depender de un conocimiento ajeno de otros países nos hace más dependientes. Y en ese proyecto colectivo global y no partidario estarías ahí. Yo trabajo permanentemente. Claro. Yo trabajo hablando con todos los sectores, hablando con muchos políticos, hablando con periodistas, hablando con empresarios. Tenemos que salir de nuestro confort, tenemos que salir. Y en un país con tanta desigualdad, todos tenemos un compromiso. La idea es no por qué se mete manes, sino cómo nos vamos a meter todos con este nivel de desigualdad. Facundo, como siempre, un gustazo y un honor haberte tenido. Un placer, gracias a vos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, un placer. Doctor Facundo Manes. Y vamos a la doctora Adriana Amado. Pero sí, el único burro soy yo. Son todos por licenciados, profesionales. Bueno, Adriana, has tirado un tema, doctor, usted extraordinario, que es... Nos quejamos del bullying, nos quejamos de los acosos en las redes, pero ¿cuántas veces publicamos fotos de la intimidad en nuestra propia familia, no? Y te digo más, nos burlamos bastante de esta moda de los famosos, de publicarle las fotos de los bebés. No hablamos suficientemente del récord, porque todo el mundo estuvo hablando del récord de Kylian Mbappé, que corría 100 metros llanos rapidísimo. 38 kilómetros por hora. Pero este fin de semana, o la semana pasada, la señora Victoria Cipolita, que ganó el récord de apertura de Instagram de un bebé que todavía no nació. O sea, 4 meses de concepción, le falta un tramo todavía y ya tiene Instagram, ya tiene 20.000 seguidores. No. Ya tiene 2 publicaciones. Viene sumada la ola. Obviamente Mirko, el hijo de Marley, es el rey, tiene 1.600.000 seguidores, pero los otros andan ahí. Antes las abuelitas te tejían, viste, los escarpines, ahora le tejen una página de Instagram. Y es fácil criticar o poner en debate si está bien que esta gente, digo, también no nos olvidemos de... Tenemos una bebita política, que es la hija del gobernador de Urtubey, que también ya tiene sus 20 fotos publicadas y tiene apenas 2 meses de nacida. Bueno, ese número no está lejos de la media que conocemos. Se estima que cuando cumplan 5 años los chicos de Estados Unidos ya van a tener 1000 fotos publicadas en las redes sociales. 5 años, 1000 fotos publicadas. El 98% de los chicos ya tienen una identidad digital. 1 de cada 3 está en Internet. Ahora, esto está relacionado... Esta locura, porque la verdad, los chiquitos no nacen. El bebé de Cipolitakis, Salvador Uriel, le mandamos saludos ya que estamos, no se abrió el Instagram. ¿A qué nos viene esta cuestión de compartir la vida privada de nuestros chicos? ¿Qué nos viene a suponer que además que como ellos son bastante hábiles con las tecnologías, van a poder administrar esta exhibición a los ojos del extraño? En los últimos años creció las denuncias por ciberacoso un 300% en la ciudad de Buenos Aires solamente. Ahora, es un delito
cuya denuncia ya es tardía, porque vos no vas a poder recuperar esa identidad vulnerada. Vale. Digo, podés perseguir al acosador, podés evitar que siga haciendo ese delito. No, pero ya se cometió. Pero el delito ya se cometió. Y uno de los riesgos es que a veces en esta vocación de mostrar a los nenes, de que nos den el like, que la abuelita lo vea, que esté orgulloso, estamos dando datos de la vida de nuestros chicos, que son justamente los que usan los ciberacosadores para acercarse, para mostrar que son familiares, para hacerse pasar por amiguitos de ellos. Entonces, creo que tenía mucho que ver con esto que estaba hablando Facundo Manes, que ahí delatamos nuestra educación. Claro. O nuestra falta de educación. Y nuestro cuidado a los chicos. Creemos que darles un regalo, digamos, regalarles un celular o una computadora o dejarlos en su cuarto con la computadora solos es una forma de consentirlos o de premiarlos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es generando más riesgo. Es durísimo a veces plantearle a una mamá, viste que a mí me dicen siempre, bueno, vos porque no tenés hijos y ese que yo me tengo que comer esa enseguida, pero lo que sí es cierto es que sí tengo alumnos, tengo chicos muy angustiados por relatos de chicos angustiados que no pueden manejar la situación. Un dato, todo lo que dejemos en las redes, todo lo que publiquemos, nadie lo puede borrar. Una vez que ese video se pone a circular o que alguien usa una foto de nuestro nenito saliendo del baño para una red de pornografía, ya es tarde. Bajemos un poquito y no nos riamos de Victorias Hipolitakis, porque todos tenemos un Victorias Hipolitakis en el corazón. Seguro. Qué dura esa imagen que dijiste, ¿eh? Cuando publicamos una foto de nuestro chico saliendo del baño y después se utiliza en una página pornográfica, no nos quejemos. Es tremendo, no alimentemos nosotros a la fiera. Además, una cosa, no quiero meterme en tu sabiduría, pero de sentido común digo... estamos tomando decisiones por ellos, digamos. ¿Cuántas veces en la vida de un padre dice, no, esto lo voy a postergar porque me gustaría que él tenga participación? No, obviamente, a qué colegio primario lo voy a mandar ni a qué jardín infante lo voy a mandar, pero yo no puedo tomar semejante decisión de que a los 5 años el pobre pibe ya tenga 1000 fotos en las redes sociales. Tremendo. Te digo más, una chica en Alemania ya le ganó juicio a sus padres por haber usado sus fotos de chicas y sacarlas de las redes. Juicio a los padres. Ya venimos, señores, falta escuchar, por supuesto, la columna del señor Federico Andajasi, del licenciado. Él dice, Sampaoli eterno, no quiere entregar el mando como Cristina, se atornilla en el cargo como Gil Carbó. Vamos a escuchar la ironía del licenciado Federico Andajasi. Vamos a escuchar al licenciado Federico Andajasi, por supuesto que también los voy a convidar con un poquito de vino. Se lo han ganado, se lo han ganado estos extraordinarios profesionales. Licenciado, Andajasi todavía no se lo ganó. Andajasi no se lo ganó, por eso se lo sirvo y que no lo tome hasta que termine, porque... A ver si se lo merece. Estamos ansiosos por escuchar cómo es esto de Sampaoli eterno, Fede. Bueno, Alfredo, vos sabés que Sampaoli dijo que no piensa renunciar, dejó en claro que él vino para llevar adelante un proyecto y que este es solo el comienzo, agarrate. Y fue categórico, mirá lo que dijo: estoy convencido de que este es el lugar donde quiero estar. No voy a irme de la selección, no voy a dar un paso al costado. Ok. El exitoso DT se declaró, vos sabés, un ferviente admirador de Cristina Kirchner. Dijo, admiro a Cristina, siempre me guié por sus valores y los de Néstor. Bueno, a juzgar por el modo en que se abrazaba a su cargo y más precisamente la indemnización de los 20 palos verdes, se percibe que comparte con Néstor el éxtasis, ¿no?, que le provocaba abrazarse a los mismos valores de la caja fuerte, digámoslo. Bueno, digno discípulo de Cristina, por otra parte, tampoco está dispuesto a entregar los atributos del mando. De hecho, vos sabés que Diana Conti ya se pronunció por un Sampaoli eterno, No. Sí, igual que Alejandra Gil Carbó, el DT se atornilló al cargo y resiste con aguante. Bueno, vos sabés que ya está en marcha el operativo Clamor para que se quede. Vos sabés que la hinchada argentina en Rusia le hizo sentir su cariño al grito de, no sé si te acuerdas, Sampaoli Botón, y el resto no quedó muy claro. Bueno, así abotonado, ¿no? Como perro a la selección, Sampaoli
Sampaoli no piensa liberar a los muchachos del equipo, ni a nosotros de su querida presencia, comandante Sampaoli. Bueno, Cristina decía que habían secuestrado los goles, ¿te acordás? Bueno, Sí, de hecho terrible. podría afirmarse que el DT tiene secuestrado al equipo y que solo lo va a liberar si le pagan 20 millones de dólares, concretamente. Bueno. La selección está presa del sátiro de Casilda, vamos a llamarlo de esta forma. Ubicás el que aterroriza a los policías de tránsito y se pasea borracho al volante de su auto. Un modelo, Sampaoli. Bueno, y será Alfredo el séptimo arte, el cine, el que explique nuestra cruda realidad político-deportiva. Vos sabés que en 1981, tal vez se acuerden, se estrenó Victory, conocida aquí como Escape a la Victoria, con un elenco memorable, además de Michael Caine, que era el partido de fútbol Stallone, ese, se escapaban los tipos del exactamente, Max von Sydow, y laburaba Ardiles, Osvaldo Ardiles y Pelé, entre otras glorias del fútbol. Y Stallone. Y Stallone, sí. Stallone. Bueno, o sea, la película cuenta la historia de un grupo de soldados aliados en un campo de prisioneros alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Que es un hecho real, vos sabés que se lo conoció como el Partido de la Muerte, que es un equipo de veteranos jugadores del Dinamo de Kiev que debió enfrentarse al equipo alemán, nada menos. Y a pesar de que sabían que si ganaban iban a ser asesinados, no solo ganaron, sino que humillaron a los representantes del Reich, ¿no? Del Tercer Reich. Y los jugadores ucranianos, lamentablemente, encontraron un final trágico. En nuestra versión de Escape a la Victoria se titula en realidad Escapé a la Victoria, ¿no? Por la tendencia del DT a correr siempre en dirección opuesta al éxito. Max von Sampaoli es en nuestra versión el sádico director que tiene presos a nuestros nobles jugadores dispuestos a dar la vida por la camiseta. En la versión original, el equipo debe enfrentar a los representantes nacional-socialistas, ¿no? El nacionalsocialismo, y en la nuestra tienen que enfrentarse a otro equipo de presos que representan los colores nacional-populistas, que es un grupo de 11 presos temibles y despiadados. El equipo está formado así. En la defensa, debido Jaime Manzanares Milani. En el mediocampo, Khalil Pérez Gadín, Báez Chueco. En la delantera, Esteche y López. Al arco, el mono Navarro Minichelli. Bueno, en el banco, o más bien en el banquillo, Vudú, Núñez Carmona, Barata, Delía, Zanini y Timerman. Nuestros pobres muchachos, prisioneros de Sampaoli, son sometidos a toda clase de tormentos, ¿no? Vos sabés que el DT los obliga a escuchar los discursos completos, y esto es verdad, de Juan Domingo Perón, y los hace oír La Renga, La Mancha de Rolando y otros grupos innombrables a todo volumen. A todas luces se trata de dos equipos de parejos. De un lado, un grupo de veteranos, unos viejos mañosos con serios problemas de salud, que casi no pueden correr, y del otro, 11 políticos corruptos. Bueno, las diferencias son notables, ¿viste? Unos se enriquecieron a costa del Estado, sin haberse destacado nunca en ninguna actividad privada, mientras que los otros son maravillosos cuando juegan para empresas privadas y son horribles cuando se ponen la camiseta del país. Bueno, ¿cómo son las características del equipo contrario? Milani es un defensor tenaz, cierra, aprieta, llega al caso, aplica picana eléctrica o lisa y llanamente hace desaparecer a los delanteros contrarios. Debido conoce la cancha como pocos. Bueno, de hecho, licitó la obra, la mandó a construir por Austral Construcciones y se quedó con el 20% de la cancha. Khalil y Esteche explotan los méritos propios, saben explotar las debilidades ajenas, saben explotar... Sí, saben explotar, sobre todo, sí. Bueno, Vudú es especialista en fabricar oportunidades, fabrica jugadas, fabrica faltas, fabrica caídas en el área y si lo descubren, fabrica los billetes para pagarle el soborno al árbitro. Bueno, hay que decir de José López, un especialista en paredes y sobre todo en muros, ejecutor de tiros libres, no hay barrera que no pueda superar, siempre por arriba, y bueno, la arroja por encima incluso de los más altos y la mete religiosamente. Bueno, y así, mientras Sampaoli tenga secuestrada a la selección y el fútbol siga siendo rehén de la política, mientras los dueños de la pelota sean Moyano, Tapia, Angelici, Argentina seguirá escapando de la victoria una y otra vez. Toda la ironía y el talento de Federico Bandajasi, el licenciado. Nos vamos a un brevísimo corte y enseguidita nos despedimos.
Tengo la secreta esperanza que usted haya aprendido algo nuevo, como me pasó a mí en este programa. Con todos nuestros entrevistados, con los columnistas, incorporé conocimiento. Pienso que estoy mejor informado de todas las cosas. Ojalá a usted le haya pasado lo mismo. Si pasó, brindo por eso. Y si no pasó, lo espero el próximo martes a las 10 de la noche, aquí en TN, y probamos suerte de nuevo. ¿Le parece? Chao, hasta el martes.